Bienvenidos a Unipiloto Radio Podcast. Un espacio de Unipiloto Radio online para conectar con el conocimiento, la ciencia, la cultura y la actualidad desde la mirada universitaria. Aquí exploramos ideas, compartimos experiencias y abrimos conversaciones que reflejan la investigación, la innovación y el quehacer académico de la Universidad Piloto de Colombia. Conocimiento que transforma. Episodio 9. Hola, este es un video podcast de Unipiloto Radio Podcast. Mi nombre, Andrés Mauricio Castro, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanas y Empresariales. Y este es un espacio en el cual buscamos analizar un poco la nueva dinámica y realidad que estamos viviendo, especialmente en esta nueva geopolítica actual. Los cambios, los ajustes, las consideraciones que estamos viendo que están teniendo en cuenta los países ante los nuevos retos y los nuevos cambios que se están presentando por decisiones políticas, pero que tienen un impacto desde lo comercial. Para eso tenemos el día de hoy una invitada especial. Ella es Olga Lucía Salamanca, que precisamente es socia vicepresidente de Araujo Ibarra Consultores, con más de 20 años de experiencia en el ámbito comercial, de defensa comercial, salvaguardias, comercio internacional y lidiando con estos temas que son cada vez muy interesantes y apasionantes en el ámbito del comercio. Entonces, bienvenida Olga Lucía a este espacio y bienvenida por acompañarnos en este espacio en Unipiloto Radio Video Podcast. A ti, Andrés, muchísimas gracias por esta invitación. Feliz de estar hoy acá en Unipiloto Radio y emocionada de tener esta conversación contigo. Claro que sí, Olga. Y bueno, para hablar primero de este tema que es tan interesante, yo quisiera que frente a esto que comentaba de esta nueva dinámica comercial, nos pudieras decir específicamente cómo tú ves esa nueva realidad, esos nuevos cambios que principalmente vienen liderados por Estados Unidos como uno de los principales actores de este proceso y cómo está afectando esta nueva dinámica en el comercio frente a la situación que estamos viendo y atravesando en el contexto de Medio Oriente. Sí, Andrés, pues mira, yo creo que estamos frente a un cambio de era en materia de comercio internacional, en materia de lo que conocíamos como las reglas del sistema multilateral de comercio, la OMC, los tratados de libre comercio. Se ha dado una ruptura realmente entre esa concepción que se tenía desde los años 90 de trabajar en pro de la liberalización comercial, en pro de este concepto de la gran cadena global de valor. Yo creo que esto se venía gestando desde hace ya varios años. Creo que lo que está pasando y pasó sobre todo desde 2025, la segunda administración del presidente Trump, es como el fin de un movimiento que se venía dando de placas tectónicas desde hace muchos años. Lo veíamos un poco desde la salida del Reino Unido, del Brexit, luego pues lo que generó realmente la pandemia, como también pues en la práctica veíamos cómo se rompían esas cadenas de valor, como muchos países comenzaron a repensar también temas de abastecimiento de insumos clave, cómo se empieza otra vez a posicionar unos conceptos de seguridad alimentaria, de seguridad industrial, como lo viene promoviendo, por ejemplo, Europa, y cómo también a lo largo de estos años se han venido sumando otras preocupaciones a los temas de comercio que hasta los inicios, digamos, de la OMC, eran unos temas más vinculados a aranceles, a reglas de origen, a normas, pero hoy en día pues se entiende el comercio internacional como un todo. Tenemos normas laborales, tenemos normas de cumplimiento ambiental, tenemos normas también que promueven el derecho a la competencia, que buscan evitar la corrupción. Entonces creo que el comercio también, en la medida que empezó a abarcar muchos ámbitos del desarrollo social, también se enfrenta a todos los desafíos y hoy nos encontramos pues frente a un cambio precisamente de paradigma, donde estamos viviendo entonces una nueva forma de empezar a construir esos acuerdos. Por supuesto, es Estados Unidos quien construyó ese primer escenario de esa multilateralidad que vivíamos, fueron quienes promovieron estos acuerdos de libre comercio y hoy en día son ellos mismos quienes han dicho ese sistema fracasó o se agotó, digamos, quizá más que fracasó, se agotó y se agota porque pues hay unos desequilibrios, obviamente, telón de fondo vemos la disputa con China. Yo creo que China también marcó un antes y un después en esta concepción y
ideal de lo que debería ser la integración regional. China ingresa a la OMC en 2001 bajo una promesa de valor de adaptar, digamos, su sistema económico a lo que se conocía como una economía de mercado. Eso no pasa, digamos, pero sí es China realmente el gran ganador de toda esta filosofía del comercio internacional. Está un sudeste asiático, un India. Entonces Occidente comienza, porque si bien creo que lo ha manifestado de una forma más fuerte Estados Unidos, son unas preocupaciones que venían ya desde tiempo atrás también en Europa, ¿no? Entonces veíamos cómo desde hace muchos años se venían, por ejemplo, aplicando medidas de defensa comercial a un amplio número de productos desde el Asia, muchas disputas también en la OMC. La primera administración del presidente Trump pues genera también una crisis muy importante en la OMC, y es que la joya de la corona, que era el sistema de solución de controversias, pues queda prácticamente bloqueado y hasta hoy. Entonces, eso lo que va llevando es que pues el cauce tiene que irse por otro camino, y ese camino creo que es el que estamos viendo hoy, y es donde se está rediseñando ese sistema multilateral o de relacionamiento comercial. Estados Unidos, con sus aranceles recíprocos del año pasado, ha promovido unas negociaciones, ¿no? Digamos, lo que antes era complejísimo, nos demorábamos muchos años haciendo negociaciones comerciales. Estamos viendo que entre 2025 y 2026 pues se han venido firmando muchos acuerdos con Estados Unidos en materias pues que pueden ser de interés para tanto para países de Asia, India, y hay países en la región también pues que avanzaron más rápido. Entonces creo que esto es un desafío para la academia, un desafío para los gobiernos, porque creo que sobre todo en América Latina nos cuesta como realmente estar a tono y seguirle el ritmo tan rápido en esos cambios, y por supuesto pues para los empresarios, que son quienes viven el día a día de estos cambios y esta nueva realidad. No, totalmente de acuerdo. Y mira, yo quisiera resaltar sobre todo eso que acabas de mencionar, porque si bien es cierto, hay una dinámica importante en el comercio global, porque finalmente muchos de nuestros países dependen de esa movilidad comercial, de ese relacionamiento, como bien tú lo mencionas, con ese ámbito internacional. No hay que desconocer que Estados Unidos juega un papel fundamental en ese ejercicio. Y Colombia ha sido un socio importante en términos de mercado, más de aquí para allá que de allá para acá. Y en esa perspectiva siempre se ha pensado especialmente en esa dependencia, si también lo político influye en que haya esa dependencia comercial hacia el mercado de Estados Unidos. De hecho, alrededor del 40% de nuestras exportaciones van con destino al mercado de los Estados Unidos, con una concentración importante, especialmente en los recursos mineroenergéticos. Pero en ese panorama nos hemos visto cortos en la diversificación de nuestro portafolio y mirar otras alternativas. Cuando comienzan a suceder estos fenómenos que estamos viviendo el día de hoy, donde puede que el gobierno hoy amanezca de buen humor y diga: sí, quiero seguir la relación con Colombia mañana, de pronto el gobierno colombiano hace algún comentario, inmediatamente cambia su posición y inmediatamente aranceles y bloqueos, y se vuelve un tema de no sabemos y de incertidumbre de lo que pueda pasar mañana. ¿Cómo prepararse ante esa dinámica de un gobierno que no tenemos certeza qué pueda pasar hoy o qué pueda pasar mañana, dependiendo cómo él perciba esas situaciones? Lo hemos visto especialmente con el canal de transporte que hay en Medio Oriente, si lo cierro o no lo cierro, o si dejo pasar o no dejo pasar. Entonces es un ir y venir de comunicaciones, pero al final nosotros, ¿cómo terminamos inmersos en ese ejercicio, Olga? No, yo creo que ese punto es muy interesante y muy importante, porque yo creo que la geopolítica hoy, como no sucedía antes, está precisamente permeando, impactando ese ambiente y ese clima de negocios. Yo creo que hace unos años, para un gerente de una compañía exportadora, pues quizá esa no era realmente una preocupación del día a día ni de las juntas directivas. Hoy vemos también que todos sí están buscando entender mejor esta realidad, y yo creo que esta es la nueva realidad. No creo que sea realmente, si bien son como momentos muy críticos que no habíamos vivido, porque tenemos hoy pues el conflicto con Irán, pero de nuevo tuvimos una pandemia, hemos enfrentado también muchas situaciones atípicas, pero eso se está volviendo en la nueva normalidad. Entonces, el reto realmente es cómo aprender a naufragar
quizá en unos movimientos, en unas olas mucho más turbulentas de lo que veníamos acostumbrados, y creo que hay parte importante es eso, es de pronto entender mucho más hacia dónde se están moviendo las fuerzas en el mundo, donde tenemos unos ejes muy importantes que sin duda son China, está Rusia, está Estados Unidos, está América Latina también, con un gran potencial, pero el reto es anticiparlo, ¿no? Tratar de ver hacia dónde van, y yo creo que siempre hay señales, es un punto, es empezar a verlas, y yo lo decía un poco con la misma política del presidente Trump. Ya se veía venir, ¿no? De pronto que no nos guste, que nos cueste trabajo, que nos incomode, pero ya se veía venir desde la primera administración, desde si tú entrabas y veías los mismos debates en el Congreso de Estados Unidos, ya había muchas cosas, el tema muy puntual del e-commerce se venía discutiendo desde la administración Biden. Entonces son temas que comienzan y llegan ya a un punto de ebullición, pues donde ya se cambia por completo la política. El reto es ese, es uno, cómo anticiparse o cómo entender que esta puede ser una nueva normalidad, cómo ver también que hay que yo creo que hoy en día los fundamentales del comercio entonces no son solamente de puertas hacia adentro de la compañía, solamente pensar en que mi producto debe ser competitivo, debe pues satisfacer una necesidad del consumidor, no solamente se trata de la logística, sino se trata también, por supuesto, de un entorno político y donde claramente, y creo que eso también es un elemento importante de los empresarios, pues somos actores sociales y donde también el gobierno que tengamos, pues va a ser un actor muy importante de cara a mi negocio. Así voy a tener, como tú dices, que precisamente para no depender tanto del ánimo, creo que las fuerzas se van como migrando un poco hacia, vamos a ser amigos o vamos a ser socios comerciales con países con los que vamos a compartir ciertos valores democráticos, ciertos intereses comunes, donde, por ejemplo, las normas laborales queremos un poco que se unifiquen de esta forma, donde compartimos hasta cierto punto una preocupación medioambiental. Entonces creo que eso empieza como a alinear otro tipo de alianzas, otro tipo de actores. Yo coincido también en que en toda esta tarea Colombia, lamentablemente, creo que tenemos todo el andamiaje de las reglas de los acuerdos de libre comercio. Ese aprovechamiento es donde siempre hemos tenido como la lección pendiente, porque aún no tenemos la diversificación que quisiéramos, no nos encadenamos realmente a esa cadena global de valor, pero creo que de hecho hoy se pueden abrir oportunidades, porque parte también, un poco lo que yo he visto a lo largo de este ejercicio profesional, es que parte también de lo que le pasa a Colombia es también una competencia fuerte, una competencia de productos que llegan de fuera, digamos, con los que no hemos hecho TLCs, que es el Asia, hemos tenido, sobre todo en industria, una competencia muy compleja. Y eso mismo pasa en mercados como los de Europa, los de Estados Unidos, y si hoy hay como una nueva forma de relacionarse, pues quizá podemos tener unas ventajas donde quizá no por precio, pero sí por alineación de factores, podemos tener una mejor ventaja competitiva. Y sin duda el mercado de Estados Unidos, yo creo que es muy importante cuando tú hablas con los empresarios, les dicen, no, pues diversifiquen. No es tan fácil. El sector de las flores, por ejemplo, no es tan fácil ya en un mercado absolutamente desarrollado también de la mano de muchos compradores en Estados Unidos, donde ya se ha hecho un trabajo de muchos años, pues simplemente cambiar a otro mercado a veces no se da, o pasa con el café, o pasa con muchos productos de manufactura, donde seguramente es muy difícil decirles a un productor de metalmecánica que exporta a Estados Unidos que exporte ahora a Corea o a Indonesia, no va a pasar. Entonces, sí creo que siguen estando esas oportunidades, y yo creo que el valor de ese acuerdo comercial con Estados Unidos es que aunque lamentablemente todavía en la foto no se ve tan fuerte, ha sido el mercado en el que mejor nos hemos podido diversificar. Digamos, sí tenemos siempre en las grandes cifras, vamos a seguir teniendo todavía unas exportaciones pues tradicionales, pero cuando vemos ese proceso de diversificación, es allí también donde hay empresas pequeñas, medianas, y un poco lo que ha pasado en la comunidad andina, que yo creo que vamos a hablar ahora de ellos, pero creo que es eso, ¿no? Digamos, sí nos ha dado también unas herramientas, un conocimiento, una forma también de aprender como empresarios y como país, pues después de muchas décadas de tener un mercado más cerrado.
No, y siempre se traduce en ese proceso. Mira, yo destaco mucho la labor que en su momento hizo Araújo Ibarra con algunos estudios que presentaron al gobierno, especialmente en su momento, sobre ese perfil de oportunidades que pudiera tener Colombia hacia nuevos países, aprovechar el marco del TLC con Estados Unidos, aprovechar nuevos retos, nuevas fronteras que se pudieran buscar en el mercado internacional, en la búsqueda de diversificar esas oportunidades comerciales. Y parte de ese ejercicio siempre se había concebido un poco, como tú lo mencionabas, que no se podía desconocer que los mercados vecinos también son importantes para el relacionamiento con Colombia, el caso de Perú, el caso de Ecuador, el caso de Brasil, en su momento Venezuela, bueno, que ahora tiene otra dinámica por esta geopolítica que estamos viviendo hoy. Entonces, y sin embargo, a pesar de que existe el interés y se buscan las oportunidades y se abren estas puertas, sigue faltando ese tema también a veces de tinte político que apoye que ese proceso realmente se dé. Y vemos ahora en este panorama la nueva situación que se vive con el caso de Ecuador, donde obviamente también es un juego otra vez comercial, de brecha, que cada vez nos aparta más, reconociendo de fondo la importancia que representa Ecuador para el mercado colombiano, la buena relación comercial que se tiene. ¿Dónde crees tú, Olga, que estos procesos de mantener una solidez en el campo comercial se pierden y se llega a una instancia política donde finalmente afecta lo que menos queremos, que es ese buen relacionamiento comercial que al final se traduce en el micro, pequeño, mediano empresario que tiene su negocio con estos países como el caso de Ecuador, por ejemplo? Sí, yo creo que hay un tema muy importante y es también, pues, desde la gobernanza y desde el Estado, entender finalmente que el comercio genera bienestar. Yo creo que también es que en nuestros países hemos tenido unas discusiones sobre si realmente, si vale la pena el TLC, si vale la pena la internacionalización. Lamentablemente, hace muy pocos años, la palabra TLC se empezó a tener en una connotación negativa, ¿no? Entonces, no queremos los TLCs, pero el daño que hace realmente cortar esos vínculos comerciales es muy grande, es muy profundo en un país de pequeñas y medianas empresas, donde creo que eso es muy importante. Entonces, de nuevo, el ideal es que independientemente de la corriente ideológica que guíe nuestros países, pues tener un entendimiento pragmático de que el mundo en los negocios nos beneficia a todos. Y lo que no se puede llegar a hacer es lamentablemente lo que estamos hoy viviendo con Ecuador, una relación comercial de muchos años, de un desarrollo de mercado muy importante para los empresarios de lado y lado. Para Colombia, pues es como ese primer paso de la internacionalización. Tú ves las empresas que están allí y fue ese primer enfoque, esos primeros clientes internacionales, una dependencia, una cadena de valor muy importante que hoy en día está en riesgo. Empresas que nos dicen, pues si esto se extiende en el tiempo, unos meses más, simplemente no podemos sobrevivir. Lo que está pasando en la situación de frontera. Entonces, al final yo creo, de nuevo, también creo que es un llamado a los empresarios a buscar también poner en estas agendas la importancia de preservar estas relaciones comerciales independientemente de todo lo que está pasando, pero existen instrumentos. Si tenemos una dificultad precisamente porque sentimos que tenemos una balanza comercial deficitaria, que es un poco lo que en parte argumenta el gobierno del presidente Noboa. Hay caminos siempre desde la negociación, siempre los mismos instrumentos, o pensemos entonces en otros instrumentos, pero lo que no puede pasar es un rompimiento abrupto de esa relación comercial, porque el daño terminamos generándose para los consumidores y para los empresarios. Entonces, creo que es también tarea de los empresarios poner en primera plana la importancia de mantener el relacionamiento comercial. No, totalmente de acuerdo. Y creo que uno de los puntos importantes en este proceso es precisamente esos retos y desafíos que tendrá que afrontar Colombia en esta nueva geopolítica que estamos viviendo y digamos la preparación que tendrá que hacer, la revisión que internamente tendrá que hacer particularmente en el ámbito comercial y sobre todo también pensando en esa proyección. Una última pregunta simplemente para poder cerrar este podcast tan interesante y es, eh, ¿cuál crees que debería ser como el norte que hoy debería tener Colombia
para poder proyectarse ante esta nueva dinámica global? Yo creo que verlo como una oportunidad. Yo creo que estos cambios del tablero del ajedrez siempre abren nuevas oportunidades. Yo creo que Colombia también tiene hoy la posibilidad de desarrollar nuevos negocios, que a veces como que nos quedamos en el pasado. Hoy tenemos también una matriz energética limpia, hoy tenemos también unos minerales que son parte fundamental de esa nueva cadena global de valor. Tenemos un sector de industria que ha sobrevivido a muchas circunstancias y que ha desarrollado también unas capacidades de competencia muy importantes. Tenemos también un sector servicios que a veces se nos queda atrás, pero que también es fundamental. Y tenemos también, yo creo que volver a creer en Colombia como destino de inversión. Eso ha sido muy importante. Acá hay unos ejemplos muy bonitos, por ejemplo, el de la carne de bovino, un sector en el que trabajé hace unos años, y veo cómo la llegada de inversión extranjera dinamizó el crecimiento exportador en una proteína animal, pues que sigue siendo muy demandada y donde Colombia hoy exporta a un número muy importante de mercados. Entonces creo que no perder de vista también que Colombia tiene que seguir creyéndose y buscando ser un destino de inversión, promoviendo los mecanismos de promoción, los mecanismos como las zonas francas, pero dando también estabilidad jurídica y buscando también generar una oferta de valor para seguir atrayendo inversiones. Creo que nosotros solos no podemos y creo que es muy importante también el seguir promoviendo esas inversiones y ver también cómo nos alineamos y cómo jugamos en esta nueva alineación de astros, donde yo creo que sí hay muchas oportunidades. Totalmente de acuerdo. Estabilidad, inversión, desarrollo, promoción serán elementos claves para ese futuro que esperamos. Pues bueno, yo les agradezco a todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy en este video podcast, también a Olga Lucía, que ha tenido este espacio para compartir con nosotros un poco de ese trabajo que ha vivido desde Araujo Ibarra, una de las empresas de consultoría en negocios internacionales más importantes del país, pero que también bajo esa visión nos aporta una nueva realidad. Los invito también para que nos sigan acompañando en nuestro espacio Unipiloto Radio, en nuestro programa, particularmente la Retrocápsula Empresarial, un programa de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanas y Empresariales, donde hablamos sobre estos temas y muchos otros que hacen parte de la realidad empresarial de nuestro país. Espero que nos sigan acompañando en otros espacios y esperamos que también nos sigan a través de nuestras redes, a través de Unipiloto Radio, en Instagram, en Facebook, y que puedan seguir también apreciando esas perspectivas y dinámicas de lo que trabajamos en nuestra institución. Muchas gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión. Estuviste en Unipiloto Radio Podcast. Explora más episodios. Descubre nuestra programación en Unipiloto Radio Online y síguenos en redes. Nos encontramos en una próxima edición.